Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta semana y continuamos con el tema que dejamos pendiente la semana anterior. Le invitamos a revisarlo. Continuamos con el tema de hoy, la necesidad de establecer límites sanos. Y tengo el gusto y privilegio, como siempre, de contar con mi amigo Alonso. Te saludo cordialmente. ¿Cómo has estado en esta semana? Muy bien, muy bien. Igualmente es un gusto estar con vos y poder conversar sobre estos temas tan no solamente interesantes, sino también necesarios para conversar, ¿verdad? Así es. Y es que recordás, hablamos de límites físicos, ¿verdad? Ese espacio personal, ese contacto físico, que es importante hablarlo en familia para que se sepa reconocer por nuestros hijos, sepan identificarlo y sepan denunciarlo cuando no se sienten cómodos, y no importa si estamos a nivel de relaciones comunes, cotidianas o inclusive familiares, ¿verdad? Es simplemente saber expresar su grado de tolerancia. Correcto. Y hablamos de límites emocionales, ¿verdad? Los sentimientos de una persona, que incluye cuándo compartir o no información personal de alguien, ¿verdad? Que hablamos de los chismes, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad? Hoy nos vamos a referir a límites intelectuales, saber qué son límites intelectuales, límites sexuales, límites materiales y límites de tiempo. Qué bueno. Creo que son límites necesarios de entender o reconocer, ¿verdad? Tal vez vos y yo nunca hemos pensado en esto hasta que lo investigamos y lo conversamos, otras personas que nos escuchan ahora comienzan a dimensionar y decir, mira, sí es cierto, límites intelectuales, límites sexuales, materiales, de tiempo. Ahora, si los límites de los padres son inexistentes, los hijos, por lo general, ¿verdad? No van a desarrollar tampoco límites sanos. Correcto. Entonces, el problema, o entre tantas variantes, tantas aristas que pueden haber en todos estos temas de límites, es crecer sin reconocer el derecho de otra persona a tener límites hacia esta persona, a esa misma persona. Y hablamos de los límites sanos, que es asimilar el no de la otra persona. Exactamente. Y ahora que decís eso del no de la otra persona, creo que a nosotros, no sé, tal vez pensando a nivel latinoamericano, pero pensándolo exclusivamente en la cultura costarricense, nuestra cultura tica, no le gusta decir que no, ¿verdad? Hay situaciones de la vida diaria donde no nos gusta decir no y buscamos esquivar eso, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso ahí vemos, ¿verdad? Sí. Mira, cuando ahí vemos, ¿verdad? O cuando nos tomamos un café, yo te aviso, ¿verdad? Y tal vez la persona dice, no quiero o no puedo. Y como que nos resulta a veces incómodo o molesto en nuestra cultura costarricense decir no. En otras culturas más frías, el no es común y es bien dicho y es bien aceptado. Exacto. En nuestra cultura, no. Y decimos que sí en las palabras, pero actuamos en el no. Correcto. Y eso es lo que la escritura nos señala, que un sí sea un sí y que un no sea un no. Sí. Entonces, hasta en esto pues tenemos ese principio bíblico. Correcto. Pues bueno, sí, interesante este ejemplo que nos pones. Esto de límites intelectuales, y como bien decías, aquí aprendemos a reconocer. Nosotros vivimos en esa cotidianidad de estar traspasando límites, de no darnos límites, pero cuando los ponemos en papel, nos sorprendemos y decimos, mira, ¿cuánto tiempo he pasado? Tanto irrespetándome como irrespetando también a los demás. Y esto es parte de la intención de estos programas, ¿no? Que podamos compartir, podamos exponer. Los límites intelectuales es cuando se respetan, ¿verdad? Y se reconocen las ideas que tienen los demás. Por ejemplo, ese típico de no apropiarse de las ideas de los otros como nuestras, cuando se está haciendo algún trabajo de investigación. El plagio. El plagio. Inclusive,
Aquí hago un comentario rápido, muy personal. A nivel de preparación de mensajes en diferentes iglesias, en el ministerio de predicación, es necesario contar con, vamos a ver, con que nosotros podamos tener ese espacio íntimo y personal con la palabra de Dios. Y ciertamente nosotros tomamos comentarios bíblicos, ¿verdad? Pero el punto es cuando ya se hace una costumbre de preparar cada mensaje simplemente yéndonos de una vez a los comentarios de otros, pero el problema es cuando se expone, se toman todas esas ideas y esos trabajos de otras personas, ¿ves? Y se van a dar a entender que son como nuestros, ¿verdad? Ujú. En la investigación. Esto son límites intelectuales que no estamos respetando. Por eso es que digo que ese tipo de programas Ujú. nos hacen ver, uy, para mí esto era algo de costumbre y no lo Claro. veía tan malo, ¿verdad? Porque realmente es muy bonito atribuirse pues el desarrollo profundo de comentaristas bíblicos que el Señor ha levantado, que es una maravilla. Claro. Pero es darnos la oportunidad también de tener ese desarrollo íntimo y personal Ujú. con la palabra de Dios, que al final se coteja, sí, Claro. con diferentes comentaristas, perfecto, pero no irnos directamente a esa fuente. Exactamente. Y si se usa, sería muy bueno mencionarlo, citar, ¿verdad? O dar los créditos necesarios a quien ha hecho esto, ¿verdad? Pero es una muy buena conciencia que a veces se pasa por alto, ¿verdad? Son prácticas que no son sanas. Exacto. También podemos pensar entonces con límites intelectuales una conciencia de la discusión apropiada, Ujú. saber qué hablar en el momento apropiado, ¿verdad? Saber Exactamente. que hay lugares, formas y tiempos para conversaciones, ¿verdad? Ujú. Y otras no. Exactamente, eso es muy importante. Estamos, por ejemplo, en un asado, ¿verdad? Ujú. En una fiesta donde es una celebración y de repente pues viene la persona qué sé yo, que toca temas que no son adecuados, Ujú. que tal vez pueden ser muy constructivos, pero como estás diciendo, en un tiempo y espacio diferente, ¿verdad? Ujú. No estar alentando una discusión incómoda en la mesa, eso es Claro. eh, o simplemente se me ocurre el que en una conversación sea yo siempre el protagonista de mis Ujú. temas, ¿verdad? Ujú. Que sea yo el que esté tratando de llamar la atención con mis ideas, con mis temas que estoy poniendo y no dejando el desarrollo también de los temas de conversación que prefieran otras personas. Claro. Abarcar todo el centro de atención. Exacto. Ahora, estas ideas, estas discusiones eh, pueden y deben ser discutidas, ¿verdad? Claro. Conversadas, planteadas, nunca impuestas de forma violenta. No Exactamente. podemos violentar esos límites intelectuales imponiendo, Ujú. ¿verdad? Lo que nosotros creemos, obviamente con un fundamento, por supuesto. Exacto. Que de hecho hay un texto en el libro de Hechos Ujú. que podemos usarlo para conversar sobre esto. Ujú. Dice Hechos 19:35 en adelante. Por fin, el alcalde logró callarlo lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Qué bueno. Y qué bueno este texto porque el contexto, recordemos que es Pablo, estaba haciendo su ministerio Ujú. de predicación, de evangelización, de exposición de la resurrección del Señor Jesucristo Ujú. en esta comunidad de Éfeso. Pero en el texto está diciendo de que ellos estaban seguros, ¿verdad? De que la Artemisa, esta imagen cayó del cielo. Ujú. Esas eran sus ideas. Ujú. Bueno, el punto es que Pablo respeta estas ideas, es decir, no las violenta, pero sí las educa. Correcto. Y las educa a tal punto que este alcalde va a decir, ellos no han hablado en contra de nuestra diosa. Y estamos hablando de más de 2 años que Pablo estuvo allí predicando, ¿verdad? Ujú. Entonces, es un ejemplo maravilloso de cómo esta persuasión mediante la argumentación Ujú. es un proceso que incluye el respeto y no violentar la conciencia de las personas, sí educarlas y llevarlas a Cristo, definitivamente ese es el propósito, Ujú. pero con la metodología adecuada, ¿verdad? Correcto, con el fundamento, con las formas y como vos decías antes,
con argumentos, ¿verdad? Sí. Argumentos de respeto. Creo que es mucho más poderoso presentar argumentos, ¿verdad? Convencer por medio de argumentos sólidos antes que violentar o menospreciar inclusive a personas por sus creencias. Es algo irrespetuoso y no genera los puentes que mencionamos en el programa anterior, ¿verdad? Sí. Esta idea de construir puentes relacionales. Y es muy saludable permanecer con un tiempo de tolerancia con las ideas que tal vez no correspondan a principios bíblicos. Tener esa calma y el momento adecuado para decir la palabra adecuada y de la forma adecuada. Correcto. Pues bueno, los límites sexuales, también límites importantísimos. La palabra de Dios, por ejemplo, nos aconseja en el matrimonio, dice 1 Corintios 7:5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Está en Nueva Traducción Viviente. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Ahora, este texto no significa, por supuesto, que la esposa es un mero objeto sexual o viceversa para controlar nuestros deseos sexuales, ¿verdad? Por otras mujeres. Pero está implícita este concepto. Es decir, la palabra, el punto que queremos decir es que dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. ¿Ves? Pero un límite sexual es cuando ante una indisposición, en este caso de la mujer, no violentar ese límite sexual que la esposa, por X razón, física o emocional, en ese momento no quiere intimar, no desea hacerlo, ¿ves? Y entonces nos dice que no. En este caso. Y hablamos que un límite sano es aceptar ese no, Claro. que en ese momento, bueno, no es el tiempo para una intimidad sexual. Pero cuando se fuerza, se manipula, se violenta el acto, el esposo está violentando el límite sexual de su esposa o viceversa. Correcto. Y se entra ahí, si es en el caso, por ejemplo, de la mujer diciendo que no, y el hombre considerando que, como vos decías, el cuerpo le pertenece como un objeto, claro. Es muy complicado y es uno de los detonantes graves para la violencia doméstica y para abusos sexuales, ¿verdad? Sí. Ahora, esto que es importante cuando vos hablabas, pensaba un poco, cuando tenemos límites correctos y un cónyuge dice no, hoy no, por esto, la otra persona que tiene límites y ha establecido límites y comprendido límites de otros, va a decir, ok, yo entiendo, perfecto, no hay problema. Y pueden conversar y se van desarrollando en esta u otra área. Correcto. Ahora, un límite sexual incluye aspectos emocionales, intelectuales y físicos. De la sexualidad, sí, es Evidentemente, totalmente de acuerdo. De la sexualidad. Y se refiere a una comprensión mutua y un respeto mutuo de deseos sexuales en cada miembro del matrimonio, ¿verdad? Correcto. Un límite es traspasado por un contacto sexual no deseado o por involucrar al esposo o a la esposa en actos sexuales en contra de su moral, cosas que no corresponden, que no van, como se dice, y se forza algo como esto. Muy interesante este punto porque creo que en el contexto de lo que estás hablando, que la escritura también dice de que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Pero en un sano equilibrio, esto no significa que nosotros hacemos del cuerpo de nuestra esposa lo que mejor queramos porque es nuestro cuerpo, porque ahí la escritura lo está diciendo, ¿verdad? En este versículo. Sino que eso es totalmente otro contexto, ¿verdad? El contexto de no involucrar en nuestros cuerpos que le pertenecen a la esposa en una intimidad sexual con otras mujeres o viceversa. Ese es el contexto del versículo, ¿verdad? En el contexto, pues en ese momento de Corinto. Correcto. Pero esto también incluye que la intimidad sexual no significa que yo voy a pasar por encima a los aspectos intelectuales, como estás diciendo, morales o físicos que involucran la sexualidad. Es decir, no llevar a nuestra esposa a hacer actos que ella no consiente, ¿verdad? Que moralmente no, son inadecuados, ¿verdad? Es decir, que no es que las esposas hacen lo que quieran, por decirlo de una manera directa. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una sana reciprocidad, hay una relación buena. Si la esposa tiene buenos límites
los defiende de la forma que hemos venido hablando, en el tono que hablamos de respeto, de gracia, de comprensión, y los defiende al no admitir un acto sexual por estar indispuesta. Bien, podría recibir, quizá, probablemente, de su esposo con límites dañados, ¿verdad? Castigos, o hablamos de hostilidad, silencio, molestia, ¿verdad? Por no reconocer el límite establecido. Entonces, en las relaciones, en todas, en sus contextos individuales, hablemos del área sexual, el área intelectual, material, bien, debemos aprender a persistir en establecer nuestros límites y reconocer los límites en otros. Correcto. Eso es un puente maravilloso en las relaciones interpersonales. Y vemos entonces el peligro de tener límites dañados, ¿verdad? Los peligros relacionales en cuanto a la sexualidad, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo físico, que un límite transgredido, por supuesto, es la agresión. Claro. Y bueno, básicamente el que el sexo en el matrimonio se da y recibe libremente elimina toda manipulación sexual, ¿verdad? Como medio de control. Eso es básicamente lo que podríamos concluir, Sí. ¿verdad? Hay un texto que para mí es clave en el tema matrimonial. Efesios 5:21 nos enseña a someternos mutuamente. Ajá. Dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Correcto. Y el pasaje para mí es clave en la segunda sección de Efesios, porque va haciendo esa transición de lo que implica ser un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente que ha aprendido lo que significa el Evangelio y lo comienza a vivir en la práctica. Y antes de definir las funciones y los roles matrimoniales, paternales, laborales, capítulo 5 en adelante, él dice un momento, antes de todo esto, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y el concepto de someterse es voluntariamente. Es colocarme debajo de la otra persona voluntariamente. Tanto el esposo se coloca voluntariamente debajo de su esposa, así como la esposa lo hace. Los padres, los hijos, esa consideración. Y qué interesante interpretarlo o entenderlo más bien desde el punto de vista de los límites. Correcto. Como yo comprendo que mi esposa es una persona, es un individuo único, con sus características, con sus virtudes, con sus defectos, y yo me someto a ella por amor y por respeto. Claro. Establezco los límites con mis hijas. Entonces, cuando hay esa mutua sumisión, desde el punto de vista de límites, estamos entendiendo, valoro a la persona, bien, pero también desarrollo correctas relaciones en los ámbitos que sean, matrimonio, los padres o aspectos laborales, como Efesios menciona. Sí, muy bien, muy bien. Valoro también su estado, porque nosotros somos solamente Dios es inmutable, no Exacto. cambia. Nosotros estamos pues constantemente por múltiples circunstancias, no somos los mismos, ¿verdad? Entonces hay circunstancias que a veces nos producen ser más relacionales y otros pues como que necesitamos nuestros espacios, ¿verdad? Entonces hay que estar respetando esto. Correcto. Y bueno, y pasamos a los límites materiales, ¿verdad? Y para esto tenemos que recordar que límites sanos significa decir, no, expresar, sentirnos cómodos, porque diciendo que no, vamos a establecer un espacio necesario para nosotros, para no comprometernos con cosas que no queremos. Y en la parte material, pues significa las posesiones que tenemos en ese sentido material. Es, por ejemplo, si vos vas a pedirme, por ejemplo, mi carro para una vuelta que decimos en Costa Rica, yo, por supuesto, sabes que puedes contar con mi carro o con otras cosas materiales que yo tengo, ¿verdad? Pero si yo estoy recién conociendo a una persona, no tengo por qué establecer esa amplitud de límites que tengo hacia tu persona con una persona que apenas estoy conociendo. Claro. Pero el problema es que eso se puede confundir con egoísmo o se puede confundir con otras cosas piadosas, entre comillas, ¿verdad? Pero es simplemente que se está transgrediendo los límites materiales. Yo tengo que establecer primero un vínculo para después empezar a expandir las fronteras de los límites materiales, ¿verdad? Que no son iguales con todas las personas. Exactamente, y creo que es una forma muy importante de comprender lo que hablamos en un punto de ser administradores. Si hablamos de nuestro cuerpo, que somos administradores de nuestro cuerpo, que pertenece al Señor, somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no significa que están a la libre a disposición de quien quiera. Soy responsable de lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, claro. Sea poco, sea mucho, porque no pasa por cantidad ni por valor,
sino por lo que tenemos que Dios nos ha dado, somos administradores de estas cosas. Y un mal manejo, ¿verdad? Pues estamos siendo negligentes con lo que Dios nos dio. Por otro lado también, ¿verdad? Esa costumbre cultural nuestra aquí en Costa Rica de no, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿qué va a decir si le digo que no? No quiero prestárselo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué decir que no es grosero o decir que no es egoísta? Pero no, son cosas mías que no quiero prestarlas, ¿verdad? Inclusive me gustaría acotar allí porque como padres, con una buena intención, nosotros posiblemente podríamos decir entre nuestros hijos que todas las cosas son de todos, ¿verdad? Decir, ahora, eso hay que tomarlo con un matiz, con cierto cuidado, porque no estamos estableciendo también el valor de la propiedad privada de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos sepan, digamos, cuando sepan que algo realmente es de propiedad material de la persona, se abre más bien la dinámica del compartir, porque ya es intencional, es saber que esto me pertenece, y si se lo doy a mi hermano o hermana, intencionalmente lo estoy compartiendo, pero en un marco donde todo es de todos, ¿verdad? Simplemente se comparte porque todo es de todos. Claro. Pero no se establece esa dinámica, ¿verdad? Y la Biblia habla, por supuesto, y mantiene la necesidad y la importancia de la propiedad privada. Claro, es muy importante lo que decís y creo que las prácticas internas, quiero decir, en nuestros hogares, van a modelar valores también para que nuestros hijos los lleven donde están. Entonces, por ejemplo, si, vamos a ver, yo le compro a mi hija unos audífonos y yo los necesito, yo se los compré, yo los pagué, se los regalé, son de ellas, pero yo los necesito. Que yo los pagara no significa que yo pueda hacer lo que quiera. Entonces, qué importante sería que yo, si yo los necesito, y decirle, Mari, mira, me prestas tus audífonos por un par de horas. Entonces, Correcto. Establezco el límite de ella. Probablemente va a decir que sí, ¿verdad? Yo no espero una por respuesta. Pero el hecho es de acercarse de la forma correcta y decir, mira, esto es tuyo, te pertenece. No importa que yo lo pagara, es tuyo, me lo prestarías. Y evidentemente la relación va a decir, claro, por supuesto, aquí están y yo termino de usarlos y se los entrego, mira, gracias, aquí te los dejo, etc. Eso lo van a aprender, como vos decías en el programa anterior, y lo van a llevar donde ellos están. Así es. Poder definir límites en cuanto a aspectos materiales. Así es, totalmente de acuerdo. Y tenemos límites de tiempo también, ¿verdad? Correcto. Que se trate de organizar nuestro tiempo es altamente recomendable. Sí. Esto es necesario, ¿verdad? Y bueno, y lo hacemos así porque cada faceta de nuestra vida, cada ocupación, cada responsabilidad, pues tenemos que establecer límites sanos, ¿verdad? Para que esos espacios no sean traspasados, ¿verdad? Porque de otra manera no podríamos posiblemente ocuparnos efectivamente de cada faceta en la que estamos organizados. O sea, la organización significa también poner unos límites en tiempo. Este tiempo está dedicado a tal actividad. Correcto. Ahora, recordemos que hablábamos también de no límites rígidos. Ajá. Estamos dentro del marco de la flexibilidad, pero una flexibilidad controlada, donde nos sintamos cómodos. Sí. El problema es que cuando es una constante, por ejemplo, cuando yo abuso de tu tiempo de una manera constante, puedo infligir en algún momento parte de tu tiempo que no tenías programado para mí. Pero cuando vos te abrís a ese tiempo, en el fondo realmente no te produce una frustración. Claro. Simplemente es un momento que se dio. Pero el problema es cuando yo tengo la costumbre de estar respetando tu organización y tu tiempo y estándote interrumpiendo a cada momento. Correcto. Y culturalmente otra vez es un problema, ¿verdad? Yo veo aquí, al menos en nuestro país, en Costa Rica, que eso ha cambiado un poquito, que las personas son un poco más responsables con el manejo del tiempo y que antes llegaban 10, 15, 30 minutos tarde, ¿verdad? Era la costumbre. Ahora lo veo menos. Pero es bastante difícil cuando en nuestros trabajos, por ejemplo, indiferentemente cuál sea el trabajo, quedamos una reunión a las 3 de la tarde y son las 3:20 y la otra persona ni siquiera ha llamado. Hay un abuso. Claro. Y llega, ¿verdad? O yo me acuerdo una vez que yo me fui, pasaron 15 minutos, me fui, le escribí un mensaje, no me contestó, me fui. No vino 15 y después me dice, mira, es que te fuiste. Sí, pero es que llegamos a las 3, son 3:15. Sí, pero fueron 15 minutos. Sí, 15 minutos, ¿verdad? Entonces creo que es importante
ese manejo del tiempo en todo, ¿verdad? Claro que sí. En nuestro trabajo, en el tiempo efectivo de trabajo, en el tiempo de descanso, en el tiempo del otro, ¿verdad? Sí. Yo intento no llamar, bueno, antes era así, ¿verdad? Antes se llamaba y listo. Ahora tenemos la habilidad de los mensajes. Mira, te puedo llamar por 5 minutos y intentar 5 minutos, pero si el momento se da, como vos decías, se dio ahí. Como en nuestro programa. Tenemos un tiempo estimado, a veces nos pasamos un poquito más y esperamos que los oyentes tengan gracia con nosotros, ¿verdad? Y a nivel pastoral, pues también, evidentemente, es un privilegio atender a las personas, pero cuando una persona exige mucha atención para sí misma, ¿verdad? Y por los mismos temas, eso también hay que revisar el tiempo efectivo con esa persona para enseñarle a esa persona a caminar, no que el pastor se encarga de la vida de la otra persona. Exactamente. Muy bien. ¿Sabes qué pensaba mientras hablábamos estos 4 límites que hemos hablado? Hablamos de límites intelectuales, sexuales, materiales y de tiempo. Estos límites quebrantados se convierten en formas de abuso. Un abuso intelectual o emocional de un hombre hacia una mujer, hablando en la generalidad de los casos de violencia doméstica, abuso sexual ni que se diga, abusos materiales, ¿verdad? Abuso patrimonial es una forma de violencia doméstica donde abuso o el victimario toma las cosas materiales para manipular. El tiempo, restricción de lugares y demás. Entonces, los límites bien definidos son formas preventivas para tratar la violencia doméstica. Así es. Muy bien, no sé entonces si podemos conversar un poco sobre la importancia de enseñar límites. Claro que sí. Y aquí yo diría, la bandera de ese tema sería la asertividad. Entender que la asertividad pues, es básicamente esa propiedad sana de saber decir lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Procurando que nuestros derechos, que los reconocemos primero, que los valoramos, estén a la misma altura que los derechos de los demás. Básicamente ese es ser una persona asertiva, es ser una persona que se comunica, que sabe comunicar sanamente sus sentimientos, sus emociones y establece límites sanos. Además, como hemos dicho a lo largo de los otros programas, sabe reconocer los límites, las distancias, los momentos, el tiempo, la propiedad intelectual, material de las otras personas. Es decir, saber demostrar el no estar de acuerdo con la antipatía, con el silencio, con el enojo de otra persona que me violenta. Correcto. Es decir, no me gusta esta actitud. Esto es desarrollar la asertividad. Correcto. En ese contexto, cada individuo, uno mismo es el responsable de preservar y mantener nuestros derechos en ambientes desfavorables. Totalmente. Comprendiendo lo que esto implica. No hablamos de un egocentrismo o una egolatría, sino una validación de derechos naturales dados por Dios al ser imagen y semejanza suya, donde los límites son conceptos bíblicos y que tenemos que desarrollar, decir, no, ahora no quiero, no puedo, etcétera, ¿verdad? Cada uno es responsable. Si cada uno fuera responsable de hacer valer los derechos y de considerar los derechos de los otros, en esa reciprocidad sería muy bueno el desarrollo de las relaciones. Totalmente. Buen punto, que nosotros somos los responsables de preservar y mantener. ¿Y cómo? Pues desarrollando habilidades comunicativas adecuadas. O sea, sabiéndonos expresar claramente, por eso el tema de asertividad. Claro. Que seamos claros en lo que estamos tratando de decir, que seamos claros en lo que sentimos, en lo que nos afecta, en los límites que queremos establecer. Tenemos el derecho, como nos explicabas, no poniendo muros, ¿verdad? Infranqueables. No, hay cierto tipo de flexibilidad, pero saber hasta donde ya yo no me siento, digamos que bien cómodo con esa situación, ¿verdad? Así que eso es un punto importante, saberse expresar. Correcto. También es importante el equilibrio, ¿verdad? Hablábamos en el programa anterior de límites rígidos, blandos, y hablamos de un equilibrio en cuanto a límites, ni uno ni otro. También hablamos de un grado de tolerancia. Es utópico pensar de que nadie va a violentar nuestros límites, sí, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, quisiera decir, la gran mayoría de ellas, no es intencional. Entonces debemos ser tolerantes en decir, bueno, hay cierto límite, bueno, ¿cómo puedo, usando la expresión que vos usabas, cómo puedo educar
a la otra persona de una manera llena de gracia, ¿verdad? Qué interesante, me gustó mucho esta idea que sacaste en la conversación, porque me lleva a pensar en que los límites se establecen renegociando. Y renegociando es justamente esa actividad que nos permite crecer y fructificar en una relación. Es conocer. Ahora, si yo no expreso mis límites, la otra persona no los va a conocer y viceversa. Exacto. Entonces, en ese sentido de flexibilidad vamos viendo cómo vamos dejando y estableciendo límites, ¿verdad? Y esa renegociación es muy importante para relaciones firmes y saludables. Correcto. Finalmente, creo que es importante mencionar que debemos conocer los límites de otro, que nos da seguridad, que podemos predecir el comportamiento de cada uno y entender qué pasa cuando lo saltamos. Totalmente. Es entonces ahí, en esos momentos, cuando realmente podemos decir que conocemos y entendemos a los demás, cuando entendemos sus límites. Exacto. En nuestra relación de amistad, poco a poco voy sabiendo cuáles son tus límites de tiempo, cuáles son tus límites en todos los aspectos, y respetándolos, eso mantiene una amistad saludable entre nosotros, como por poner un ejemplo. Claro, y podemos, como vos decías, negociar o renegociar y ser tolerantes, ser flexibles, mantener límites. Así es. Y eso crea un ambiente de una relación sana. Indispensable los límites de forma preventiva para violencia doméstica. Correcto. En casos de matrimonios que escuchen, o personas, mujeres u hombres, que nos escuchen y estén comenzando, lamentablemente, a comenzar a andar en estos rumbos de violencia doméstica, tipos de abuso, estos límites, establecer límites claros. Exacto. Es fundamental. Tienen que revisar los límites que se están transgrediendo. Revisar si alguna vez los establecieron. Sí. Cuáles están transgrediendo. Exacto. Y entonces, digamos, reestructurar, sería una palabra, sus límites relacionales de pareja. Renegociarlos también. Renegociar, es importante. Buen tema, lástima el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente dimos las bases para incentivar la investigación y la discusión. Exactamente. Gracias por tu tiempo. Les recuerdo que nos pueden escribir y contactar por redes sociales, Levanta CR, tanto en Instagram, Facebook, en YouTube también. Nos pueden encontrar o nuestra página en internet levantacr.org. Así es. Muchísimas gracias por la atención. Les esperamos la otra semana si Dios nos da vida. Perfecto, un gusto verte y saludos. Saludos.